Y ese es otro punto interesante, que el Evangelio vivido de la forma correcta tiene que producir una forma de prosperidad bíblica. No me refiero a prosperidad en la forma como se enseña o se promueve en algunos canales de televisión cristianos o en algunas iglesias. No estoy hablando de prosperidad basada en dinero, ¿no? O en propiedades o en cosas de este tipo, sino que es una forma de prosperidad donde Dios nos ayuda a desarrollar todas las áreas de la vida, ¿no? Y no solamente el área financiera. Es decir, Dios nos prospera como ciudadanos, Dios nos prospera como padres de familia, Dios prospera a nuestros hijos, los hace florecer como, digamos, como personas que tienen un gran potencial y pueden, a través de ellos, nosotros podemos heredar a la sociedad personas increíbles. Dios Él puede bendecirnos en muchas formas si nosotros obedecemos y crear una forma de prosperidad bíblica. Y lo que sucede es que estas cosas yo no las entendía al principio porque cuando yo conocí al Señor, lo hice en una forma de iglesia que en aquel tiempo estaba pasando por una forma de avivamiento. Era una iglesia evangélica que tenía un evangelio que yo podría decir tradicional. Nosotros le predicábamos a la gente entregaba su vida a Jesús y listo. Teníamos alguien más que podía integrar la comunidad de creyentes en aquel momento. Pero lo que nosotros no nos dábamos cuenta es que estábamos atrapados en una mentalidad dualista. Es decir, extrañamente éramos capaces de separar lo que nosotros considerábamos espiritual de aquello que considerábamos natural o físico. Y como que nos daba la impresión que a Dios no le interesaba la parte natural o física, sino que le interesaba la parte espiritual. Es decir, de alguna manera llegamos a comprender que si íbamos más constantemente a la iglesia, que si nos reuníamos más en reuniones de oración, de ayuno, si participábamos en campañas evangelísticas, Dios estaba más agradecido y contento con nosotros que si ocupábamos más tiempo en nuestro trabajo o en nuestras familias incluso. Entonces siempre teníamos esa idea y que como que Dios nos salva de nuestros pecados y como que también nos salva de nuestra vida natural. Así que extrañamente habían jóvenes que, por ejemplo, decían frases como estas, ¿no? Voy a abandonar la universidad, voy a dejar la universidad para servir al Señor. O otros decían, voy a dejar mi trabajo para servir al Señor. Y esas frases sonaban como muy nobles, ¿no? Como muy, digamos, como muy cristianas, como muy espirituales. Pero lo cierto es que esto solamente reflejaba esa división de lo espiritual y de lo natural y que no viene de la palabra de Dios. Es decir, porque si nosotros miramos la cosa con toda claridad, en forma natural, cualquier persona que deje sus estudios o deje su trabajo se está metiendo en problemas. Y el hecho es que así fue. Es decir, si nosotros dejamos que nuestra vida natural esté a un lado y conscientemente no la integramos en nuestra vida de fe, pronto en muchas cosas de la vida vamos a estar desorientados. Es decir, vamos a estar desorientados en nuestros estudios, como muchos chicos cristianos están desorientados en sus estudios. Vamos a estar desorientados en nuestros matrimonios, en nuestra familia. Vamos a estar desorientados en el trabajo, vamos a estar desorientados porque no vamos a poder vivir una vida del reino de Dios en esas áreas. Entonces, nosotros no entendíamos que la fe bíblica involucraba todo en una misma visión del reino. Y al no darnos cuenta de eso, caímos en una trampa. Claro, al principio nosotros no lo notábamos con claridad porque éramos jóvenes, éramos entusiastas, nos parecía que podíamos ganar el mundo así en nuestro tiempo, pero ya de eso, por ejemplo, han pasado más o menos como unos 40 años.
Y cuando yo visito el lugar donde yo conocí a muchos hermanos que en aquel tiempo eran muy entusiastas, que se volvieron pastores, líderes, que plantaban iglesias, la mayoría han fracasado en muchas cosas en su vida a lo largo del tiempo. Porque no se puede vivir muchos años pensando que Dios no está en mi trabajo, por ejemplo, o que Dios no está en mi casa, o que Dios no está en mi negocio. No se puede vivir mucho tiempo sin cometer errores con ideas que no vienen de Dios, que vienen del mundo. Así que muchos de estos hermanos se les puede encontrar divorciados, recasados, muchos de ellos, sus hijos no quieren saber de ellos, muchos de ellos han fracasado en muchas cosas de la vida. Y uno se pone a pensar y dice, ¿pero por qué? O sea, en aquel tiempo nosotros veíamos toda la gracia de Dios con esos jóvenes, que en aquel tiempo eran jóvenes. Pero y ahora se les ve como desgastados, acabados y fracasados en algún sentido. Y si nos damos cuenta es que el tiempo pone a prueba nuestra fe, ¿no? En aquel momento nosotros éramos jóvenes, no teníamos responsabilidades, todo parecía ir en orden, pero luego viene el matrimonio, vienen los hijos, viene el trabajo, vienen las responsabilidades. Y si yo no tengo a Dios en el resto de las áreas de mi vida, entonces voy a estar en problemas. Poco a poco eso va a venirse abajo por su propio peso. Y eso es lo que literalmente sucede porque tenemos una equivocada interpretación de qué es espiritual, ¿no? Siempre pensamos que espiritual son ciertas actividades, pero hay otras que nos suenan muy físicas o naturales y no las consideramos espirituales, como el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Bueno, nosotros veníamos de un contexto donde ya antes incluso de ser cristianos ya estábamos atrapados en esa manera de pensar. Creo que esto también viene un poco de nuestra tradición católica, una sociedad que consagró a través del catolicismo esta división, ¿no? Donde Dios está en lo espiritual, en lo que nos parece espiritual, en la iglesia, por ejemplo, llamar a la iglesia la casa de Dios, ya como que me da a entender que Dios está allá, pero no está en mi casa. Y entonces cuando voy allá, sí procuro tomar una actitud responsable y consagrada, pero cuando llego a mi casa, esa actitud desaparece, porque como que me da la impresión que Dios no está allí. Pero esa es solamente una falsa percepción de la realidad. El hecho es que Dios quiere que consagremos todas las cosas de la vida para su gloria.